y Héctor Lorda, jefe de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Guillermo Cobas de Anguil, nos está hablando de números. Héctor, pasemos a las vacas, pasemos a la agricultura y con la ganadería. Esquema, digamos, general de esta zona, ¿no? Sí, en ese planteo que yo te comentaba que nosotros solemos hacer de distintos para proyectos del INTA, también elaboramos algunos números o intentamos hacer alguna especie de modelo para la ganadería. Lo que yo te decía en el bloque anterior, que uno cuando pone la agricultura hace un esquema muy sencillo, muy propio de nosotros los agrónomos, de 1 hectárea, como una cosa fija. Pero cuando uno habla de una ganadería, uno tiene que hacer un planteo de un modelo. Ya la cuestión nosotros decimos modelizamos o hacemos una especie de simulación donde ya existe todo el campo, hacemos una rotación. En esa rotación donde ponemos verdeo, ponemos maíz, ponemos qué le vamos a dar de comer si tenemos vaca, y podemos meter algún cultivo de anual, como podría ser un trigo o podría ser una cebada, que hablábamos con vos, que le vamos a dar a la hacienda, o un maíz destinado a la hacienda. Bueno, en ese esquema de rotación imaginamos nosotros algunos sistemas, sobre todo un modelito más de ciclo completo, que nosotros creemos que en nuestra zona el productor retiene un poco las vacas y trata de engordar, tiene su propia reposición y trata de engordar ese novillo. Con esquemas muy variables, es decir, terminarlo a pasto un novillo de consumo, o eventualmente encerrarlo, llevarlo a un quilaje un poquito más alto, usando su propio maíz, es decir, producir un poquito más de carne. Bueno, en ese esquema general estuvimos haciendo nosotros algún número. Es cierto que nosotros, yo te comentaba fuera de cámara, que en el INTA a veces hacemos los esquemas volcando todo lo que nosotros contamos con tecnológicamente disponible, es decir, porque el papel resiste todo. Sí. Entonces por eso nosotros intentamos hacer un silo, hacer silaje para que esa invernada tenga un promedio de ganancia diaria, qué sé yo, aceptable, arriba de los 700 gramos, y tratamos de que el grano, encerrarlo en la última etapa, encerrar el animal con grano de maíz, con algún heno que hemos hecho de las pasturas, y todos con insumos propios, sí. Pero hacer eso nos implica hacer, pero de todas formas nos hace un ejercicio en los números, es decir, hacer un bolsón de silo hoy de 70 metros, que vale casi $500,000 sí. Hacerlo, por ahí estos esquemas exigen 2 o 3 bolsones o 4 bolsones, para un campo de nuestra zona de 500, 700, 800 hectáreas, esos son planteos que tenemos nosotros de maíces de 5 toneladas para poder darle a los novillos. Bueno, los detalles técnicos podríamos seguir conversándolos, pero son planteos que están alrededor, para que el productor tenga una idea, entre 110 y hasta 180 kilos de carne de producción por hectárea, que van alrededor de medio equivalente de carga, sí. Hasta 0,9 equivalentes de carga, depende, un poco lo hemos hecho con campos que tengan más superficie de campo natural, a campos que son todos limpios, en ese rango. Y bueno, y ahí los márgenes brutos están, según nuestros cálculos, entre $100 y $140. $100, 140. Esto, yo te decía hoy, te cambia muchísimo si lo haces el mes pasado o lo haces la semana pasada, claro. Porque el mes pasado de abril o mayo, vos viste la hacienda bajó, sí. El mes pasado usábamos $1 de 115, ahora estamos usando $1 de 125, es muy difícil anclar un valor que uno diga, bueno, ¿y cuánto da el margen de la actividad? Bueno, por eso hay un cierto margen, porque depende del campo, bueno. Pero en este esquema así de un ciclo completo, estamos en esos valores. Acordémonos de los 300 y pico, sí. $500 que yo hablaba de la hectárea de un cultivo, sí. Agrícola. Sí. Acá estamos de $140. Si a eso le agregamos un alquiler, hoy en un campo así está en 30, 35, 40, 45 kilos de carne por hectárea, cualquier productor sabe que eso se está cobrando y no se puede cobrar menos, sí. Que eso. Eso piense que está agregándole un costo entre $70 y $80 por hectárea. O sea que ya nos está quedando alrededor de 60, 50, $60 por hectárea y no pagamos la estructura. Es decir que podemos andar con números positivos si consideramos la estructura, pero muy finitos, es decir, números
de 15, 20 dólares que nos va quedando. Si es positivo, por supuesto, ya te digo, cuando los números del novillo o del ternero cambian tan bruscamente que uno es difícil establecer un número final. Pero bueno, así como yo ponía el alquiler en la parte agrícola y el número se achicaba bastante, lo mismo ocurre con la parte ganadera, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, ¿cómo cambia lo que se mira en el campo, que se observa, que dice, bueno, esto es oro en polvo, y después cuando le aplicás los insumos, el proceso productivo, empezás a achicarse el negocio? Exacto. Y ahí para algunos es rentable, para otros no, porque hay distintas variantes, pero bueno, son los números reales, ¿no?, que tiene nuestra economía y nuestro negocio agropecuario, ¿no? Sí, exactamente. En lo que corresponde a nuestros esquemas, probablemente, yo te decía hoy que uno trata de usar un paquete tecnológico adecuado, disponible y todo lo demás. Lo que el productor puede hacer, y estamos en ese proceso nosotros ahora, como deber que tenemos que hacer, es tratar de, José, minimizar costos. Tal vez tendremos que ajustar nuestro modelo a apuntarle a ese punto. El productor probablemente hoy esté, cuando la situación económica financiera está un poco revuelta, se trata de mantener, por lo menos capitalizarse, es decir, bueno, yo mantengo mi rodeo, mantengo mi stock de hacienda, y por el lado de los insumos trato de minimizar costos. Que por ahí en un modelo de estos uno, digamos, como siempre digo, el papel resiste todo, uno le abre ancho, entonces uno probablemente en un establecimiento habla de muchos millones de ingresos, pero también habla de muchos millones de egresos, ¿no es cierto? Uno tiene... Ayer me hablaba un cabañero, que uno tiene mucho contacto con los cabañeros, dice, no sabés lo que es el costo del alimento balanceado, el costo de esto. Claro, hoy un reproductor vale, la hacienda vale, pero también producirlo es algo realmente importante para tenerlo muy en cuenta, porque los números son tan grandes que implica un detenimiento, ¿no? Exacto, porque... detenimiento del análisis, digo, de ver a qué es lo que vas a invertir y qué no, que no lo podés hacer. Es interesante que el productor, si él pudiera, yo seguro que por lo menos intuitivamente tiene el número, pero si el productor va a hacer un forraje, por ejemplo, del silado, tuviera un número de referencia y lo trabajara él o con su asesor o en el INTA, es decir, ver si un silo, de acuerdo a cómo lo haga el silo, puede valerte 10 pesos o 15 pesos por kilo de materia seca. Eso es un lindo dato. Si va a cerrar un novillo, ese costo de hacerlo, por ejemplo, con 60 o 70% de maíz, con un buen heno, comprando la proteína, en fin, capaz que está arriba de 25 pesos por kilo de materia seca de alimentos. Pero para engordar 150, 180 novillos necesitas 150.000 kilos de ese alimento. Entonces ya el número, pero si él tiene el número trabajado, entonces puede ver dónde estamos parados. Porque todo esto es decir, si uno mide esto, registra dónde está parado. Si el maíz es regular o el sorgo es regular y necesita mucha cantidad de hectáreas y está pagando mucho y está mal confeccionado, entonces el costo por kilo de materia seca se encarece. Si uno hace un verdeo, ahora vamos al pasto, el verdeo tendría que estar en unos 8 o 9 pesos el kilo por kilo de materia seca. Entonces, si hace un mal verdeo con mal rendimiento, no voy a fertilizar, entonces se encarece el kilo de materia seca. Bueno, y así todo el proceso productivo. Héctor, quedaron 10.000 preguntas para esta televisión. ¿Dónde debe dirigirse aquel productor que quiera charlar con ustedes? Mirá, necesito que me saque estos números, si voy en la dirección correcta o voy por la banquina. ¿Dónde deben llamarlos a ustedes, no? Nosotros estamos en la estación experimental, específicamente en nuestra agencia. Mi correo electrónico es lorda.hector, lorda.hector@inta.gov.ar. Normalmente todos los técnicos tenemos el mismo correo, si era @inta.gov.ar, el apellido y el nombre. Nuestro teléfono fijo es el 4950-57 y bueno, yo les puedo pasar después mi teléfono en particular o los colegas míos que están en la agencia, lo mismo que las agencias de extensión de General Hacha, de General Pico, de Victorica, es decir, cada uno con su sector y con sus actividades específicas. Los podemos ayudar, podemos discutir, analizar el número, sentarnos. Algún productor
se acerca y dice, bueno, yo quisiera ver mi propio modelito, a ver cómo yo lo tengo organizado. Y bueno, aunque sea por ahí en el papel, los podemos ayudar. Podemos ir al campo también y ver un poquito el sistema. Siempre hay que ver un poco la integridad del sistema productivo, porque nosotros en extensión siempre tratamos de analizar un poco el objetivo del productor. Así como yo te dije, tal vez los esquemas pasan por minimizar costos más que maximizar ingresos. El productor nuestro está jugado por su actividad, le gusta su actividad, es la actividad madre de nuestra actividad primaria en la provincia. En ese sentido, acá los capitales no tienen muchas alternativas, el productor se va a jugar por la producción. Pero hay que ver un poquito sus objetivos. Capaz que el objetivo es, como yo te dije, si hay un objetivo de mantener su rodeo, de hacer crecer su rodeo de a poquito, lo puede hacer. Lo puede combinar con otras actividades, si lo puede combinar con la agricultura. Hay que ver su objetivo, acá no es tanto lo que gana por plata por hectárea. Pero sí es lindo tenerlo el número, hay que saber dónde estamos parados. Héctor, ha sido un placer estar charlando contigo, nos apasionaste con los números, con la realidad que vive el productor en base al análisis que ustedes hacen. Felicitaciones porque trabajo muchos años y siempre estar sobre los números del campo. Muchas gracias, Héctor. Gracias a vos por invitarme. La palabra del ingeniero Héctor Lorda, jefe de la estación experimental del INTA Guillermo Cobas de Anguil, nos habló del sistema mixto, nos habló del trigo. Esto es De Frente al Campo.